Me cerraron la puerta en la cara a las 11:58 de la noche, con el ruido de los fuegos artificiales ahogando mi respiración. Mi hijo no me miró. Su esposa sostuvo la llave. Yo, con una maleta vieja y un abrigo fino, temblaba en el pasillo como si no existiera. Quise decir algo. No pude. En ese silencio entendí que ya no era su madre, era un problema. Bajé las escaleras sin sentir los pies, con la cabeza zumbando y la vergüenza ardiendo más que el frío. Horas después, en una banca, una anciana me miró a los ojos. Le di mi abrigo sin pensarlo. Si esta historia te toca, suscríbete, deja un comentario, quédate conmigo. Porque esa mujer sonrió y dijo algo que cambió mi destino, y nada volvió a ser igual. Cuando murió Ernesto, el silencio se quedó a vivir conmigo. No fue un silencio tranquilo, de esos que se sienten como una manta limpia, sino uno que crujía en las esquinas, como si la casa respirara por primera vez sin él y no supiera hacerlo. Aguanté sola 3 meses. 3 meses de platos que lavaba por costumbre aunque ya casi no cocinaba, de la cama demasiado grande, de la taza de café que se enfriaba en mis manos mientras miraba por la ventana sin ver nada. Yo me decía que estaba bien, que era normal, que era cuestión de tiempo. El 4.º mes, mi hijo Julián llegó con esa mirada de urgencia que heredó de su padre cuando algo lo sobrepasaba. No alzó la voz ni dramatizó. Eso fue lo peor. El tono razonable con el que me habló, como si me estuviera ofreciendo algo bueno. Mamá, vente con nosotros un tiempo. No más mientras te acomodas. Aquí estás muy sola. Dijo un tiempo y yo me aferré a esas 2 palabras como quien se agarra de una baranda. Pensé que era un puente, no una mudanza. Guardé pocas cosas. La ropa que más usaba, un par de fotos, el reloj de Ernesto que ya no funcionaba pero que no podía tirar, y los papeles que siempre he cargado como si fueran escudo. Actas, recibos, escrituras, esas cosas que una mujer de mi edad aprendió a proteger porque nadie más lo hará por ti. La primera noche en su casa dormí mal. No por el colchón, que era bueno, ni por el calor, que era parejo, sino por la sensación de estar en un lugar prestado. A las 3 de la mañana escuché el ruido del refrigerador en la cocina y pensé en mi casa vacía, en el sonido de mis propios tubos, en cómo mi soledad al menos era mía. Camila, mi nuera, me recibió con una sonrisa impecable, demasiado bien colocada, como maquillaje. Me abrazó con cuidado, sin apretar. Olía a champú caro y a algo cítrico. Me dijo, qué bueno que viniste, suegrita. Aquí te vamos a cuidar. Y me palmeó la espalda 2 veces, como se palmea a un niño para que no llore. Yo le agradecí. Sonreí también. Una parte de mí necesitaba creer en esa promesa porque la otra parte estaba demasiado cansada para pelear con la realidad. La habitación que me dieron era la de visitas, pero no tenía nada de visita. Tenía una cama con base nueva, un buró vacío y un closet que olía a madera fresca, como si acabaran de desinfectarlo. No había fotos, ni libros, ni una lámpara personal. Era un cuarto listo para ser desocupado en cualquier momento. No pensé eso al principio. Me lo dijo el cuerpo, esa tensión ligera en la nuca, como cuando estás sentada en la sala de un consultorio y no sabes cuánto vas a tardar. Los primeros días intenté hacerme útil. No como sacrificio, sino como una forma de existir. Lavaba los platos antes de que Camila llegara, doblaba la ropa que encontraba en la secadora, barría migas que no eran mías. Me movía por la casa como una sombra educada. Cada vez que abría una puerta lo hacía despacio, sin golpe, como si el sonido pudiera molestar a alguien. Camila me decía, no, suegrita, usted no haga nada. Pero su no haga nada venía acompañado de otra cosa. Un vistazo rápido a mis manos húmedas, a la esponja, al piso recién trapeado, como si confirmara que yo ya estaba ocupando espacio con mi presencia y no era necesario que además ocupara su rol. Julián se iba temprano. Trabajaba más desde que Ernesto murió, o eso decía. Regresaba cansado, con los hombros hundidos, y me daba un beso en la frente como si yo fuera un trámite. Luego se sentaba frente al televisor y dejaba que el cansancio lo defendiera de cualquier conversación profunda. Yo le contaba cosas pequeñas, para no incomodarlo. Que había soñado con su papá. Que el vecino de mi casa antigua había llamado para preguntar por la humedad en la pared. Que me dolía la rodilla cuando cambiaba el clima. Él asentía sin mirarme. A veces respondía con ajá, a veces con luego lo vemos, como si mi vida se hubiera convertido en una carpeta que podía dejarse sobre la mesa sin urgencia. La primera señal clara no fue una discusión ni un grito. Fue un horario. Un papel pegado en el refrigerador con letras de Camila, redondas y firmes, plan de comidas /limpieza /horarios.
Era un cuadro con días de la semana. No era para mí, supuestamente. Era para organizarnos, dijo ella cuando me vio leyendo. Pero ahí estaba, desayuno 7 a 7:30, cocina libre 13 a 14, cena 20 a 20:30. Abajo, con un subrayado, por favor respetar. Gracias. Yo le pregunté con la voz más suave que pude, ¿y si me da hambre más tarde? A veces me despierto temprano, ya sabes. Camila sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos. Ay, suegrita, claro que si le da hambre agarra algo. Pero es que a Julián le estresa ver la cocina hecha un desastre. Y con los olores, ya sabe. Dijo olores como si la comida fuera una falta de educación. Ese mismo día, cuando me levanté a las 6:30 por costumbre, hice café. Solo café. El sonido de la cafetera fue mínimo, un burbujeo. Me serví en una taza y me quedé de pie mirando el patio. No prende luces, no puse radio. Aún así, a los 5 minutos Camila apareció en la puerta, despeinada pero alerta, como si hubiera estado esperando. ¿Ya está despierta?, preguntó, y no sonó a interés, sino a control. Sí, no pude dormir, respondí. Ella caminó directo al refrigerador y señaló el papel, sin tocarlo. Accuracies, porfa. Julián se pone muy, ya sabe. Mejor todo en orden. No supe qué contestar. Me quedé con la taza caliente en las manos, sintiéndome como una niña a la que acaban de regañar por algo que no entiende. Ese tipo de cosas empezaron a pasar con una regularidad que al principio confundí con normalidad. Pequeñas correcciones envueltas en cortesía. Suegrita, ese cajón no es para eso. Mejor no uses esa olla, la cuido mucho. Esa cobija la guardo para cuando vienen visitas. Yo asentía. Yo decía claro y disculpa. Yo me tragaba la incomodidad porque me repetía, es su casa. No hagas problemas. No seas carga. Pero mi cuerpo no obedecía tan fácil. Empecé a caminar más despacio, no por la edad, sino por la necesidad de escuchar antes de entrar a una habitación. Si había voces, esperaba. Si había risas, dudaba. Si había silencio, también. Una tarde escuché a Camila hablar por teléfono en la sala. No estaba escondiéndolo. Simplemente no consideraba que yo existiera. Decía, sí, mamá, es temporal, pero ya sabes cómo es él, se siente culpable. Yo ya estoy viendo lo del tema de la casa, no te preocupes, todo va a quedar bien. Cuando entré, ella cortó la llamada como quien cierra una ventana. Me miró con una calma perfecta. ¿Necesita algo? No, nada. Solo, iba a tomar agua. Ah, claro. Y me hizo a un lado con un gesto leve, casi elegante, para que pasara. Esa noche revisé mis papeles en el buró. Los conté. Los volví a contar, como si temiera que se evaporaran. Me di cuenta de que algunos recibos recientes faltaban. No eran importantes, pensé, pero el hueco se quedó en mi cabeza como una comezón. Los arreglos legales llegaron disfrazados de conversación casual. Estábamos cenando, Julián comía rápido, como siempre, y Camila hablaba despacio, controlando el ritmo. Por cierto, dijo, hay que ir viendo lo de los pagos. Ya ve que todo sube. Y con la situación de su casa, suegrita. Sería bueno dejar todo en regla. Julián tragó y se limpió la boca con la servilleta sin levantar la mirada. Sí, mamá, luego vemos eso. Para que no te preocupes. ¿Qué es lo que hay que dejar en regla?, pregunté. Intenté que sonara ligero, curiosa, no alarmada. Camila inclinó la cabeza, como si yo fuera lenta. Pues, recibos, predial, esas cositas. Y lo de la escritura, por seguridad. Nada grave. ¿La escritura de qué? De su casa, dijo Julián rápido, por fin mirándome. Tenía los ojos cansados, pero también había algo más, prisa. Es que, para que no se te complique, mamá. Hay gente que se aprovecha. Yo pensé en esa frase, hay gente que se aprovecha. Me dio un golpe frío en el estómago, porque yo llevaba meses sintiendo que alguien se aprovechaba, pero nunca lo había dicho en voz alta. ¿Y por qué ahora?, pregunté, y sentí como mi voz se apretaba. Yo siempre he pagado todo. Siempre ha estado en regla. Camila me sonrió otra vez, y esa vez la sonrisa fue más pequeña. Es solo prevención. Usted está pasando un duelo. A veces la gente firma cosas sin entender. Es para protegerla, suegrita. Protegerm. La palabra sonó tan bonita que casi me hizo daño. Porque, por un segundo, quise creerla.
Quise rendirme a la idea de que me cuidaban, de que mis miedos eran paranoia de viuda. Pero esa noche, en mi cuarto sin fotos, pensé en el papel del refrigerador, en los horarios, en los cajones prohibidos, en la llamada telefónica. En mes recibo faltante. Y me pregunté algo que me dio vergüenza. ¿Desde cuándo me están administrando como se administra un mueble viejo? Al día siguiente, cuando Camila salió a hacer mandados, fui a la sala y busqué los papeles que ella mencionaba. No sabía exactamente qué buscaba. Solo quería confirmar que yo estaba inventando. Abrí un cajón del mueble donde guardaban correspondencia. Encontré facturas, estados de cuenta, sobres con letras de Camila. Y, entre ellos, una carpeta beige con una etiqueta, casa/diagonal mamá. Mi corazón se aceleró como si hubiera corrido. Me senté en el sillón con la carpeta en el regazo, sintiendo que estaba haciendo algo indecente. La abrí. Había copias de documentos, algunos con mi firma fotocopiada. Había un papel con un nombre de notaría y una fecha reciente. Había una hoja donde se leía poder y representación. No entendí todo, pero entendí lo suficiente para sentirme pequeña. Escuché un ruido, la puerta. Me congeló. Cerré la carpeta con las manos temblorosas y la volví a meter como pude. Mi respiración se quedó atorada en la garganta. Era Julian. Entró con el teléfono pegado al oído, hablando de trabajo. Pasó junto a mí y ni siquiera me vio, como si yo fuera parte de la decoración. Cuando colgó, me miró al fin. «¿Todo bien, mamá?» Yo quise decirle. Encontré una carpeta con mi nombre. Quise decirle, «¿Qué están haciendo?» Quise decirle, «Tengo miedo». Pero me ganó otra cosa. El miedo a que me mirara como Camila me miraba, con esa mezcla de paciencia y fastidio. «Sí», dije. «Todo bien». Él se relajó, como si mi bienestar dependiera de que yo no complicara su día. «Ah, qué bueno. Oye, Camila dice que para Año Nuevo va a venir su familia. Va, está movido. Pero tú tranquila, ¿sí? Nos organizamos». Esa palabra otra vez, organizar. Yo asentí. Y sentí como una parte de mí se encogía, no por sumisión, sino por cansancio. Los días siguientes me volví más cuidadosa. No buscaba pruebas, buscaba calma. Me quedaba en mi cuarto más tiempo del necesario. Bajaba solo cuando escuchaba que Camila estaba ocupada. Comía en silencio. Agradecía por costumbre. Me disculpaba por respirar. Pero la casa seguía cambiando de temperatura emocional. Había momentos en que Camila era encantadora. Me preguntaba si quería té, me hablaba del clima, me decía descansa. Y al minuto siguiente, si yo dejaba un vaso en la mesa, aparecía esa mirada. No un regaño, no un grito. Algo peor, la certeza de que yo estaba fallando una regla que nadie me había explicado. Una noche escuché a Julián y Camila discutir en su habitación. No entendí las palabras al principio, solo el tono. Julián sonaba apagado, como defendiendo algo sin energía. Camila sonaba firme, sin perder la compostura. «No es así», decía él. «Sí es así», contestaba ella. «No podemos seguir así. Ya hablamos de esto. Es mi mamá. Y yo soy tu esposa». Me quedé en mi cama mirando el techo, contando mi respiración. Sentí el impulso de levantarme, de tocar la puerta, de decir, «Aquí estoy, soy una persona, no una carga». Pero me quedé quieta. Porque sabía que, si entraba, me convertiría en el problema oficial. A la mañana siguiente, Camila estuvo demasiado amable. Eso me puso más nerviosa que su frialdad. Me sirvió desayuno sin que yo lo pidiera, acomodó el plato frente a mí con cuidado, y me preguntó si había dormido bien. Sí, mentí. «Qué bueno», dijo. «Porque se vienen días intensos». Julián llegó al comedor más tarde, con ojeras. Me dio un beso en la cabeza, rápido. «Mamá, después vemos lo de tus cosas, va». Mis cosas. Mis cosas eran mi vida. Mi casa. Mi papel. Mi lugar. Pero él lo dijo como quien habla de cajas en una bodega. Ese día, por la tarde, Camila me pidió que le mostrara dónde guardaba los documentos importantes. Lo dijo con suavidad, como si fuera un favor. «Para tenerlos a la mano, suegrita. Usted se estresa cuando no encuentra algo. Yo la ayudo». Yo sentí el impulso de decirle que no. Pero mis labios dijeron otra cosa. «Claro». Porque a veces uno aprende que la resistencia abierta cuesta más que la obediencia silenciosa. Saqué mi carpeta del buró. La abrí. Ella se acercó demasiado, con ese olor cítrico otra vez. Tomó los papeles entre sus dedos como si fueran suyos.
Los revisó con calma. Sus uñas estaban perfectas, limpias, rosadas. Mis manos, en cambio, tenían manchas de edad y una pequeña cortada en el dedo índice de tanto lavar. Ajá, murmuró, y guardó todo de nuevo. Perfecto. Esa palabra me atravesó. Perfecto. Como si mi vida fuera un inventario. Los días antes de Año Nuevo fueron una acumulación de detalles que parecían pequeños, pero que juntos pesaban como un costal. Camila movió algunas cosas de la sala. Quitó una foto de Julián de cuando era niño que yo había puesto en un portarretrato y la cambió por una planta. Dijo que la foto se veía vieja. Cambió el lugar de mis pantuflas, para que no estorben. Me pidió que no usara cierto baño porque ese lo van a usar las visitas. Yo empecé a medir mis pasos, a contar los minutos, a sentir que, si respiraba de más, alguien iba a notar que el aire se acababa. La noche del 30, Julián me encontró en la cocina, tomando agua fuera del horario. Me miró un segundo, como si fuera a decir algo, y luego bajó la mirada. Mamá, dijo, con voz baja, no te vayas a sentir mal mañana, ¿sí? Va a haber mucha gente. Camila se estresa. Tú tranquila. ¿Tranquila de qué?, pregunté, y mi voz sonó más aguda de lo que quería. Él apretó la mandíbula. Miró hacia el pasillo, como asegurándose de que Camila no escuchara. De todo. Tú no te metas en problemas. Solo, aguanta. Después hablamos. Después hablamos. Otra vez. Como si mi vida se hubiera convertido en una conversación pendiente. Me quedé con el vaso en la mano, viendo cómo se iba. Y en ese momento, sin dramatismo, sin lágrimas, entendí algo que me dio miedo. La tensión ya no era solo una sensación. Era un plan. Al día siguiente, 31 de diciembre, la casa olía a carne y a perfume antes del mediodía. Camila iba y venía con una energía brillante, sonriente, como si el día fuera suyo. La música sonaba fuerte. Llegaron bolsas, hieleras, regalos. Su familia empezó a aparecer en la tarde, con risas, abrazos, comentarios sobre la casa. A mí me presentaban como la mamá de Julián, no por mi nombre. Me tocaban el brazo y seguían caminando. Yo me senté en una esquina de la sala, con las manos sobre las rodillas, sintiendo como mi existencia se iba haciendo más pequeña entre tanta celebración. Camila pasó junto a mí y me dijo al oído, sin detenerse: «Suegrita, acuérdese de no usar ese baño». «Sí». Y siguió, sonriendo a los demás. Yo asentí, aunque nadie me estaba mirando. Cerca de las 10, Julián se me acercó con una bebida en la mano. Tenía los ojos vidriosos, no sé si por alcohol o por otra cosa. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, como si quisiera protegerme y al mismo tiempo esconderme. «Mamá», dijo, tragando saliva. «Después de Año Nuevo, hablamos, sí». Y lo dijo como si fuera inevitable. Como si la noche estuviera cargada de algo que no se nombraba, pero que ya estaba decidido. Yo miré los globos, las luces, la gente riendo. Escuché la cuenta regresiva ensayada en las bocas. Y sentí, por primera vez desde que llegué, que la casa no solo ya no era mía. Era el lugar exacto donde me estaban preparando para desaparecer. La mañana después de que Julián me repitiera «Después de Año Nuevo hablamos», me desperté con esa frase pegada al paladar, como una pastilla amarga que no se disuelve. No era solo lo que decía, era como lo decía. Con el tono de quien ya firmó algo por dentro y solo está esperando el momento de contarlo. Afuera, en el patio, el viento movía las hojas secas y las arrastraba en círculos, como si la casa estuviera ensayando un remolino. Me levanté temprano, antes de que Camila bajara. Me puse ropa sencilla, una blusa gris y un suéter porque el aire acondicionado siempre estaba más fuerte de lo necesario, como si el frío también fuera una regla. En la cocina, la luz blanca me hacía ver las manos más viejas. Abrí el cajón donde estaban las tazas y ya no estaba la mía, la que tenía una pequeña grieta en el asa. Había otras, nuevas, intactas. Me quedé un segundo mirando el hueco, como si el objeto se hubiera ido solo. Luego encontré mi taza al fondo de otro gabinete, junto a vasos de plástico. No fue un accidente. Lo supe por el acomodo perfecto. Mi taza no había caído, la habían movido. Me serví café en silencio, usando una taza que no me pertenecía. El café sabía igual, pero yo no. Me senté en la mesa y escuché los pasos de Camila arriba, el sonido de un cajón que se abría, de un secador de pelo. Ese tipo de ruidos que te recuerdan que alguien está dueño del espacio incluso cuando no lo ves. A las 8,
Camila bajó vestida como si fuera a salir, con el pelo liso y una camisa blanca impecable. Me miró y sonrió rápido. Buenos días, suegrita. ¿Dormiste bien? Sí, mentí otra vez. Me sentía ridícula mintiendo por cosas tan simples, pero era más fácil que explicarle la verdad, que llevaba semanas durmiendo con un ojo abierto. Camila abrió el refrigerador, sacó un recipiente y lo puso sobre la mesa. Hoy voy a estar ocupada. Si necesitas algo, me escribes. Y por favor, no muevas nada de la alacena. Ayer se desordenó, bueno. No terminó la frase. No hizo falta. Asentí, aunque no sabía que había desordenado. Yo no había tocado esa alacena. Pero quedarme callada era parte del acuerdo invisible. Cuando se fue, la casa quedó demasiado quieta. El silencio aquí no era como el de mi casa con Ernesto. Aquí el silencio era vigilancia. Caminé despacio hasta la sala, como si el piso pudiera delatarme. No tenía un plan concreto. Solo tenía un peso en el pecho que necesitaba un lugar para caer. Miré el mueble donde había visto la carpeta con mi nombre días antes. El cajón estaba cerrado, como siempre. Mira, Cirque. Puse la mano en la manija. Dude. La solté. Me dije, no te metas. No hagas drama. Solo aguanta. Después hablan. Pero también me acordé de la taza movida. De la sensación de que, mientras yo trataba de ser invisible, alguien estaba acomodando mi vida. Abrí el cajón. Revisé rápido, sin sacar todo. La carpeta beige ya no estaba. Sentí un golpe de calor en la cara. La había visto. No podía inventarla. La carpeta existía, y ahora estaba en otro lugar. Me quedé con la mano dentro del cajón, tocando papeles que no me interesaban, como si el tacto pudiera traer de vuelta lo que faltaba. Volví a cerrar y me quedé ahí parada, respirando bajito. Pensé en preguntarle a Julián por mensaje. Luego pensé en su cara cansada, en su no te preocupes, en su manera de evitar problemas. Y me dio una tristeza vieja, de esas que no vienen de un día, sino de años de ceder. Recordé a Julián a los 7 años, con fiebre, llorando por su papá porque Ernesto trabajaba de noche. Yo lo cargaba en brazos en la cocina y le cantaba bajito mientras servía agua con limón. Recordé cuando se quebró el brazo jugando fútbol y yo dormí sentada en una silla del hospital porque no quise dejarlo solo. Recordé las veces que Ernesto decía déjalo, se hace débil y yo respondía es un niño. Cuidar. Cedar. Caller. Era un idioma que yo dominaba desde antes de tener canas. Ese mismo idioma me estaba dejando muda ahora. A media mañana, salí a la banqueta con la excusa de sacar la basura. El sol era tibio. En la calle, una vecina regaba plantas, una mujer de mi edad, cabello corto, lentes con cordón. Siempre me había saludado, pero nunca hablamos mucho. Al verme, cerró la manguera y se acercó con una naturalidad que me sorprendió. Buenos días, dijo, mirándome directo. Tú eres la mamá de Julián, ¿verdad? Sí, respondí. Soy Marta. Ella sintió como si el nombre confirmara algo. Yo soy Elena. Vivo enfrente. Te he visto por aquí. Su voz era amable, pero había una tensión discreta en su boca, como si eligiera las palabras con cuidado. ¿Y cómo estás?, preguntó. Esa pregunta, simple, me abrió algo por dentro. ¿Por qué nadie en esa casa me preguntaba cómo estaba? Me preguntaban si necesitaba algo, si me acomodaba, si estaba lista, pero no cómo estaba. Yo tragué saliva. Bien, dije, por reflejo. Elena no se dejó engañar. Me miró un segundo más y bajó la voz. Oye, no te asustes, pero, ¿tú ya arreglaste lo de tu casa? La de la otra calle. La de antes. ¿Mi casa?, repetí, y sentí que mi espalda se ponía rígida. Sí, dijo. Es que, mira, yo no me meto donde no me llaman. Pero aquí las cosas se escuchan. Y el otro día vi a Camila bajar de un coche con unos papeles, con un hombre de traje, como notario o algo. Se metieron rápido. Y luego escuché que decía, ya quedó, ya no aparece, punto. Elena apretó los labios. No sé, igual entendí mal. Pero pensé que tú deberías saber. Mi primer impulso fue defenderlos. Defender a mi hijo. Defender a la idea que me sostenía. Camila siempre anda con papeles, dije, y mi voz sonó artificial. Elena suspiró. Marta, yo también tengo hijos. Yo también sé cómo se ponen las nueras cuando sienten que la casa es de ellas. La palabra nueras no sonó insulto. Sonó experiencia. No más te digo, cuidado. Porque cuando empiezan con papeles, no es por cariño.
Sentí un hormigueo en las manos. Me di cuenta de que estaba sosteniendo la bolsa de basura como si fuera algo valioso. Gracias, dije, sin saber qué más. Elena tocó mi brazo, un gesto breve. Si necesitas hablar, aquí estoy. Volví a entrar a la casa con el corazón acelerado, como si hubiera cometido una traición solo por escuchar. Miré la sala, la decoración limpia, las fotos de Camila y Julián enmarcadas con sonrisas perfectas. No había una sola foto de Ernesto. No había una sola foto mía. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama. El colchón se hundió suave, como si quisiera tragarme. Me quedé mirando mi maleta medio abierta, donde guardaba mis papeles. La abrí y los revisé. Ahí estaba la escritura de mi casa. O lo que yo creía que era. Un folder con copias, sellos viejos, mi nombre escrito con tinta. Mi nombre. Me aferré a esa palabra como a un salvavidas. Mi nombre era lo único que nadie podía mover, pensé. Pero, en el fondo, ya sabía que sí podían. Lo habían hecho con mi taza. Esa tarde, Julián llegó temprano, algo raro. Entró con prisa, mirando su teléfono. Yo bajé las escaleras intentando que mi voz sonara normal. Julian, Dage. ¿Podemos hablar un segundo? Él levantó la vista y sonrió como si fuera un reflejo. Claro, mamá, ¿qué pasó? Yo me obligué a mirarlo a los ojos. Hoy hablé con una vecina. Me dijo que vio a Camila con papeles, con un notario. Y yo encontré una carpeta con mi nombre hace unos días. Pero ya no está. ¿Qué está pasando con mi casa? La sonrisa se le cayó como si fuera un objeto pesado. Sus hombros se tensaron. Miró hacia la cocina, hacia el pasillo, como buscando a Camila, aunque no estaba. Mamá, dijo al fin, bajando la voz. No te metas en chismes. No es chisme, respondí. Me sorprendió escuchar firmeza en mi propia voz. Es mi casa. Julián se pasó la mano por la cara, como si le doliera. Es que Camila se preocupa. Tú estás sensible. Y la casa, pues estás sola. Hay riesgos. Gente que se mete. Ella solo quiere que esté todo bien. ¿Todo bien para quién?, pregunté. Y sentí como me temblaba la barbilla, no por llanto, sino por rabia contenida. Él se acercó, intentó poner su mano sobre mi hombro. Yo no me moví, pero el contacto me dio un escalofrío. Era el toque de alguien que quiere calmarte, no entenderte. Para ti, mamá. Te lo juro. No pienses cosas malas. Camila se encarga porque yo no tengo tiempo. No es nada. No es nada, repitió, como un mantra. Y yo vi algo en su mirada, cansancio, sí, pero también miedo. Miedo de enfrentarla. Miedo de enfrentar la verdad. Quiero ver esos papeles, dije. Julián abrió la boca, la cerró. Ahorita no puedo. Camila los tiene. Luego, después de Año Nuevo, hablamos bien. Otra vez la frase. Otra vez el aplazamiento como un muro. ¿Por qué después?, insistí. ¿Qué tiene que ver Año Nuevo? Él soltó una risa corta, sin humor. Mamá, por favor, no me hagas esto. Hoy fue un día pesado. Y ahí estaba. La inversión completa, yo convertida en carga por preguntar por mi propia vida. Mi quid calada. Él se fue hacia su habitación. Escuché el clic de la puerta cerrándose. Me quedé en la sala sola, con la luz del atardecer entrando por las cortinas. Me di cuenta de que estaba apretando las manos hasta que me dolían. Cuando Camila llegó esa noche, traía bolsas de compras y una energía controlada. Saludó con ese mismo hola, suegrita de siempre, pero su mirada pasó por encima de mí como si me midiera. Yo la observé. Ella notó algo y se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó, y su tono era demasiado dulce. Yo pensé en Elena. En el notario. En la carpeta desaparecida. Pensé en Julián, en su evasión. Y pensé en mí, en esa mujer que aprendió a tragar palabras para no incomodar. Sí, dije. Y me odié un poco por decirlo. Camila sonrió, satisfecha. ¡Qué bueno! Oiga, mañana voy a reorganizar unas cosas. Para las visitas. Sería mejor que no baje mucho, ¿sí? Para que no se estrese con el movimiento. La frase fue suave, casi cariñosa, pero el significado era claro. Me estaban limitando. Me estaban guardando. Como se guarda algo que estorba. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba el sonido de la televisión abajo, risas apagadas, mensajes entrando al teléfono de Julián. Me levanté a las 2 de la mañana y fui al baño, el que no debía usar.
La casa estaba oscura. Caminé descalza, sintiendo el frío del piso. Al regresar, vi una luz tenue en el estudio, una habitación pequeña que yo casi no usaba. La puerta estaba entreabierta. Mia Cirque. Escuché voces bajas. Julián y Camila. No discutían, hablaban como quien negocia. Ya está, decía Camila. Te dije que era mejor hacerlo antes de que se arrepienta. Pero es mi mamá, murmuró Julián. Y por eso mismo, respondió ella, y su voz no tenía rabia, tenía lógica. Porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más. Además, ella no entiende. Se va a poner intensa. Yo me quedé paralizada en el pasillo. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué hiciste?, preguntó Julián. Camila suspiró, impatient. Lo que había que hacer. Ya no aparece su nombre donde no tiene que aparecer. Así de simple. Mi respiración se detuvo. Ya no aparece. La frase de Elena, la frase de Camila. Encajaba como una pieza horrible. Me alejé sin hacer ruido, con el corazón golpeándome el pecho. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera delatarme. Me apoyé contra la madera y me tapé la boca con la mano para no hacer un sonido. Mi maleta estaba ahí. Mi papel. Yo lo saqué con manos temblorosas, como si fueran a salvarme. Busqué desesperada lo que no sabía nombrar. Escrituras, copias, sellos. No entendía términos legales, pero entendía nombres. Busqué mi nombre. A la mañana siguiente, cuando Camila salió temprano a ver lo del catering y Julián se fue al trabajo, me quedé sola otra vez con la casa. La luz del día parecía más fría. Abrí mi folder y revisé cada hoja como si estuviera leyendo una sentencia. Entre los papeles encontré una copia reciente, un documento con letras pequeñas, y abajo firmas. No era el original, pero tenía sellos y un encabezado de notaría. Pasé los ojos por las líneas hasta encontrar el lugar donde debería estar mi nombre. No estaba. Sentí que el aire se me iba, como si alguien me hubiera apagado por dentro. Volví a leer. Busqué otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no caían. Era una humedad quieta, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. En su lugar, aparecía otro nombre. Uno que yo reconocí de inmediato porque lo había visto en sobres y en cuentas, Camila Ríos. Me quedé sentada en la cama con el papel en las manos, oyendo a lo lejos el sonido de un perro ladrando, un coche pasando, la vida normal afuera. Adentro, la casa seguía ordenada, impecable, como si nada estuviera pasando. Y sin embargo, en ese instante, lo supe con una certeza que me dio náuseas. No era paranoia. No era duelo. No era sensibilidad. Me estaban borrando. Y el 31 de diciembre estaba a la vuelta de la esquina, esperando como una puerta que ya empezaba a cerrarse. El 31 de diciembre amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen burlarse de lo que uno trae por dentro. Yo me levanté con el documento doblado y escondido bajo la blusa, pegado a mi piel como si fuera una herida. No se lo mostré a nadie. Ni a Julián, ni a Camila. En una parte de mí todavía existía esa esperanza humillante de que, si yo actuaba normal, si yo no provocaba, si yo aguantaba, quizás el desastre se detendría antes de completarse. Como si la realidad pudiera negociar conmigo si yo la trataba con suficiente cuidado. Camila ya estaba de pie cuando bajé. Tenía el cabello recogido, la casa olía a desinfectante y canela, y en la mesa había listas impresas. La música sonaba bajito, solo para llenar los huecos. Ella me miró como se mira un objeto que hay que mover de lugar. «Buenos días, suegrita», dijo, y su voz era la misma de siempre, esa suavidad que no contiene ternura. «Hoy va a ser un día largo. Vamos a necesitar orden». Yo asentí. Sentí el papel bajo mi blusa rozándome el pecho cuando respiraba. Julián apareció unos minutos después, con una camiseta y la cara cansada. Me dio un beso en la frente, pero no me miró a los ojos. Sus labios tocaron mi piel como quien cumple un ritual para que no se diga que no lo hizo. ¿Lista para hoy, mamá?, preguntó, y su tono era raro, demasiado ligero. Sí, dije. Y me sorprendió la facilidad con la que la mentira me salía ya, como un reflejo aprendido. Durante la mañana la casa se transformó en un escenario. Camila movía sillas, limpiaba superficies que ya estaban limpias, abría cajones, cerraba cajones. Cada movimiento era una forma de control. Cada por favor era un empujón disfrazado. Amy me asignó tareas pequeñas, como si temiera que yo pudiera estropear algo grande. Doblar servilletas, acomodar vasos en una charola, poner hielos en una cubeta.
Yo obedecía porque no sabía qué más hacer con mi cuerpo. La tensión no me dejaba quedarme quieta, pero tampoco me permitía actuar con libertad. Me sentía como una invitada que llegó demasiado temprano y está estorbando. Al mediodía, Camila me pidió que subiera a mi cuarto y ordenara mis cosas. Para que no se vea desorden cuando pase la gente por el pasillo, explicó. Ya sabe, suegrita, es por comodidad. La forma en que dijo mis cosas me dio una punzada. No eran cosas. Eran pedazos de mí. Pero subí igual. Cerré la puerta y me quedé un momento con la mano en la perilla, respirando. Saqué el documento del pecho. Lo abrí sobre la cama. Volví a ver el nombre de Camila en el lugar donde debía estar el mío. Me senté en el borde y me quedé mirando las letras como si fueran una sentencia escrita con calma. Pensé en bajar y gritarles, tirar el papel en la mesa, exigir una explicación. Pero imaginé a Julián con esa cara de cansancio y culpa, imaginé a Camila con su sonrisa de porcelana, diciendo: está confundida. Está alterada. Y supe que, si yo explotaba, me convertiría en la prueba de que tenían razón al controlarme. Me tragué el aire. Doblé el documento. Lo guardé en el bolsillo de un suéter. Lo escondí dentro de una bolsa de tela, al fondo de mi maleta vieja. Como si guardarlo pudiera protegerlo. Bajé otra vez. La casa estaba más ruidosa. Llegaban cajas, botellas, comida. La puerta se abría y se cerraba con frecuencia, y cada vez que entraba aire frío yo sentía un presagio. Por la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Familia de Camila. Gente que hablaba fuerte, que se reía como si tuviera derecho a la alegría. Me saludaban con besos al aire, me llamaban doña sin mi nombre, me preguntaban si estaba bien cuidada. Yo sonreía porque mi cara ya sabía sonreír sola. Por dentro, mi cuerpo estaba hecho de agua helada. En un momento, mientras Camila recibía a una tía con un abrigo de piel falsa, escuché mi nombre. Lo dijeron desde el comedor, rápido, como una cosa que estorba. ¿Y Marta, dónde la van a poner? Arriba, respondió Camila sin voltear. Que descanse. Arriba. Como si me guardaran. Como si yo fuera una caja. A las 8, Julián me encontró en la cocina, sirviéndome un vaso de agua porque la garganta se me había cerrado desde hacía horas. Había ruido en la sala, risas, música más alta. Él cerró la puerta de la cocina con el pie, sin hacer mucho escándalo, pero suficiente para aislarnos. Mamá, dijo. Su voz salió baja, apretada. Necesito que me escuches. Yo sentí que el estómago se me hundía. Esa frase nunca la usaba conmigo. Él nunca necesitaba que yo lo escuchara. Él necesitaba que yo no molestara. Te escucho, respondí, y me sorprendió lo calmada que sonó mi voz. Como si mi cuerpo ya supiera lo que venía y hubiera decidido ahorrar energía. Julián se frotó las manos. Sus dedos temblaban un poco. Hoy, va a ser complicado. Camila está estresada. Su familia, ya sabes. ¿Y tú estás sensible? Sensible, repetí despacio, como si probara la palabra. Miss supo amarga. Es solo, tragó saliva. Es solo que, después de medianoche hablamos. Para que no se arme un problema enfrente de todos. Yo lo miré. Vi en su cara algo que no había visto antes, determinación prestada. Como si alguien le hubiera escrito un guión y él estuviera tratando de memorizarlo. ¿Qué problema?, pregunté. Él evitó mi mirada. Mamá. Julián, dije, más firme. ¿Qué pasa? Se quedó en silencio un segundo. Ese segundo fue un vacío enorme. Afuera, alguien gritó que ya casi eran las 9. La música subió. Camila cree que es mejor que no estés aquí esta noche. No dijo en la casa. Dijo aquí, como si yo fuera un lugar incorrecto. Me quedé quieta con el vaso en la mano. Sentí el vidrio frío. ¿Y dónde quieres que esté? Julian respiró hondo. Podemos llevarte a un hotel. O con alguna amiga. Es solo por unos días, mamá. Para que todos se calmen. Hotel. Amiga. Palabras ligeras que no sostienen una realidad. Yo no tenía amigas cercanas ahí. Mi casa estaba sola. Y, aun si hubiera tenido a quien llamar, ¿qué se supone que diría? Mi hijo no quiere que pase Año Nuevo en su casa. Me quedé sin voz. No porque no tuviera palabras, sino porque cada palabra que se me ocurría se sentía como un pedazo de dignidad arrancada. ¿Esto es idea tuya?, logré decir. Julián me miró al fin, y en sus ojos vi la respuesta antes de que hablara. Es lo mejor. Esa frase era de Camila.
Ella siempre decía es lo mejor cuando algo dolía y ella no quería cargar con el dolor. Me apoyé en la encimera. Sentí la punta del granito clavándose en mi cadera. Yo vi un documento, dije, y mi voz salió como un susurro. Mi nombre ya no aparece. ¿También eso es lo mejor? Julian Paladascio. Sus ojos se abrieron un poco. Por un segundo, pareció un niño atrapado con la mano en el frasco. Mamá, no. No terminó, porque en ese momento Camila entró a la cocina. No estaba apresurada. No estaba alterada. Entró con calma, con una sonrisa pequeña, como quien llega justo cuando quería llegar. Ah, dijo. Aquí están. Su mirada pasó de Julián a mí y se detuvo en mi vaso. Luego en mis manos. Luego en mi cara. Era una mirada que no buscaba entender, buscaba medir. Camila, dije, y sentí que el aire me ardía en la garganta. ¿Qué está pasando con mi casa? Ella ladeó la cabeza, como si yo estuviera haciendo una pregunta inapropiada. Suegrita, hoy no es día para esto. ¿Entonces cuándo? Mi voz subió un poco. La escuché y me dio miedo. Miedo de mí misma. Miedo de que mi desesperación se convirtiera en el espectáculo que ellos querían. Camila se acercó a Julián y le tocó el brazo con una suavidad posesiva. Julián, amor, ve a ver si ya llegó tu primo. Yo hablo con tu mamá. Julian dudó. Me miró. Yo lo miré de vuelta. Quise decirle, no me dejes sola con ella. Pero no lo dije. Y él, con un gesto que me partió por dentro, obedeció. Salió. La puerta se cerró. El ruido de la fiesta volvió a quedar del otro lado, como una pared. Camila suspiró, como si yo la cansara. Marta, dijo, y fue la primera vez que me llamó por mi nombre sin suegrita. Sonó más duro. No hagas esto hoy. Estás alterada por el duelo y por todo. Estoy alterada porque me están quitando mi vida, respondí. Me temblaban las manos. El vaso tintineó contra el fregadero. Camila sonrió apenas. Nadie te está quitando nada. Solo estamos organizando. Tú ya no puedes con ciertas cosas. Yo siempre he podido, dije, y una parte de mí quiso reírse por lo absurdo. He podido cargar bolsas, he podido cuidar enfermos, he podido tragar humiliations. Sí, he podido demasiado. Camila caminó hacia el refrigerador y abrió la puerta como si la conversación fuera trivial. Mira, Marta. Te lo digo con cariño. Aquí hay reglas. Y hoy queremos pasarla bien. Tú estás incómoda desde que llegaste. Lo noto. Lo siente Julián. Lo siente la gente. La gente, repetí. ¿Qué gente? Tus tías. Camila cerró el refrigerador con suavidad. Se apoyó en la puerta y cruzó los brazos. La familia. Nuestra familia. ¿Y tú no te adaptas? No dijo no te adaptas con rabia. Lo dijo como un diagnóstico. Yo la miré. Vi su blusa perfecta, su cabello controlado, sus uñas limpias. Vi el anillo en su dedo, el que Julián le compró cuando todavía yo estaba pagando la universidad del con horas extra de costura. Vi, detrás de su calma, una decisión tomada hace tiempo. Entonces dime la verdad, dije. ¿Me quieres fuera? Camila no parpadeó. Lo que quiero es paz. Y hoy la paz es que no estés aquí. La frase me cayó encima como una piedra. No había insulto. No había grito. Era peor, era una orden con sonrisa. En ese instante escuché pasos afuera. La puerta se abrió. Julián entró con una expresión tensa, como si hubiera escuchado algo. Se quedó entre nosotras. Mamá, comenzó. Yo no lo dejé terminar. ¿Tú también quieres que me vaya?, pregunté, mirando directo. Julián apretó la mandíbula. Sus ojos se movieron hacia Camila. Ella lo miró fijo. Yo vi el hilo invisible. Ella lo sostenía por dentro. Es por unos días, dijo él al fin. Para que esto se calme. ¿Y después?, pregunté, y mi voz se quebró apenas. ¿Después de Año Nuevo qué? Camila respondió por él. Después vemos opciones. Algo más adecuado. Adecuado. Como si yo fuera un mueble mal puesto. Sentí una oleada de calor y luego de frío. Me di cuenta de que no iba a haber conversación honesta. No iba a haber explicación que me devolviera el lugar. La decisión estaba tomada antes de que yo bajara esa mañana. Antes de que Elena me advirtiera. Antes de que yo encontrara el documento. La puerta ya estaba en proceso de cerrarse. Yo solo estaba presente para escuchar el clic. Déjame agarrar mis cosas, dije. Mia escuch la Jana. Camila asintió rápido, aliviada. Claro.
Yo te ayudo. No, dije, y por primera vez en semanas la palabra salió como un filo. No me ayudes. Subí las escaleras con las piernas pesadas. Cada escalón se sentía como una cuenta regresiva. En mi cuarto, abrí la maleta vieja. Metí ropa sin doblar. Metí mi suéter, mis calcetines. Mis manos temblaban tanto que una percha se cayó y el ruido me hizo saltar. En el buró estaba el reloj de Ernesto, el que no funcionaba. Lo tomé. Sentí el metal frío. Pensé en dejarlo, porque ¿para qué cargar con algo roto? Pero lo guardé igual. Porque a veces uno carga lo roto para recordarse que existió algo entero. Escuché pasos detrás de mí. Camila apareció en la puerta. No entró. No quería tocar mi espacio, solo supervisar. ¿Necesitas que te pida un Uber?, preguntó, como si yo estuviera saliendo por gusto. No, dije. Me voy caminando. Camila frunció los labios apenas. ¿Hace frío? Sí, respondí. Hace frío. Bajé con la maleta arrastrando, la rueda chillando un poco en la madera. Ese sonido me dio vergüenza. La gente en la sala se volteó. Alguien dejó de reír. La música siguió. Vi caras curiosas, ojos que se abrían un segundo y luego miraban a otro lado. Nadie preguntó nada. Nadie quería ser parte del problema. Julián me siguió hasta la puerta. Camila se quedó atrás, como directora de escena. Julián abrió la puerta y el aire de la noche me golpeó la cara. Afuera se escuchaban petardos lejanos, risas en la calle, música de otras casas. «Mamá», dijo Julián, y su voz tembló. «No es para siempre». Lo miré bien. Vi al hombre que yo había criado, el que me había dicho «tú siempre sabes qué hacer» cuando era joven. Ahora tenía la mirada de alguien que se está convenciendo de su propia traición para poder dormir después. «No me digas eso», respondí en voz baja. «No lo hagas más fácil para ti». Sus ojos se llenaron de algo parecido a lágrimas, pero no cayeron. Yo tampoco lloré. A veces el cuerpo se defiende con sequedad. Camila se acercó y puso la llave en la cerradura, delicada, como quien remata un gesto. Me miró con una sonrisa mínima. «Feliz año nuevo, suegrita», dijo. La puerta se cerró. El sonido fue seco. Un clic metálico. Y luego, detrás de la madera, el estallido de un cohete y los gritos de 10, 9, 8, como si el mundo estuviera celebrando justo mi expulsión. Me quedé allí un segundo, con la maleta a un lado, mirando la puerta como si pudiera abrirse sola por arrepentimiento. No se abrió. No hubo pasos. No hubo llamada. Solo música, risas y el eco de mi respiración afuera. Kamen. No sé cuánto. Las calles estaban llenas de gente abrazándose, brindando, lanzando papelitos. Nadie me miraba. Yo era una señora con maleta en la noche, un detalle incómodo en una postal de celebración. Pasé junto a un grupo de jóvenes que cantaban, y uno me rozó el hombro sin pedirme disculpas. Pasé frente a una pareja que se besaba contra un carro. Pasé frente a una tienda cerrada con luces navideñas aún prendidas, como un chiste cruel. Mis manos se enfriaron. Mis dedos se entumecieron alrededor del asa de la maleta. Sentía el peso del reloj de Ernesto dentro, golpeando contra la ropa con cada paso, como un recordatorio. Pensé en mi casa vacía. En la humedad en la pared. En el predial. En el documento sin mi nombre. Me pregunté si al llegar encontraría la cerradura cambiada también. Me pregunté si todavía podía entrar a mi propia vida. Un cohete estalló cerca y me sobresalté. El sonido fue como un disparo en el pecho. Middetov. Por primera vez desde que salí, sentí que las piernas ya no me sostenían. Me apoyé en una poste. Respire. El aire olía a pólvora y a cerveza derramada. La culpa empezó a colarse como agua. ¿Y si yo exageré? ¿Y si debí quedarme callada? ¿Y sí? Ese tipo de pensamientos que una madre se hace porque es más fácil culparse a sí misma que aceptar que su hijo la dejó afuera. Luego vino otra idea, más fría. No exageraste. Te borraron. Te cerraron. Seguí caminando sin rumbo porque no quería ir a ningún lugar donde me sintiera aún más sola. En una esquina vi una banca de concreto, bajo un árbol sin hojas. Miss Sante. La maleta quedó a mis pies. El frío se metió en mis muslos a través del pantalón. La ciudad seguía celebrando. A lo lejos se escuchaba música y voces. Cerca, nada. Miré mis manos. Las uñas cortas, las manchas, la piel reseca. Manos que habían cuidado, cocinado, limpiado, firmado papeles sin leer letra pequeña porque confiaban. Me apreté los dedos para sentirlos. Estaban casi dormidos. No lloré. No todavía.
Me quedé mirando el suelo, las grietas del cemento, un envoltorio de dulce aplastado. Pensé en llamar a alguien. No supe a quién. Mi teléfono estaba en el bolso, pero la idea de marcar y decir me echaron me parecía insoportable. Entonces lo escuché. Pasos lentos, arrastrados, acercándose desde la acera. No levanté la vista de inmediato. Solo sentí la presencia acercarse, y con ella, algo distinto al ruido de la ciudad. Un silencio más profundo, como si el aire alrededor de esa figura estuviera hecho de otra cosa. Cuando al fin alcé la mirada, vi una sombra detenida a unos metros de mí. Una presencia callada, inmóvil, como si estuviera esperando mi permiso para existir en mi noche. La sombra se quedó a unos pasos, sin acercarse del todo. Bajo la luz amarilla del poste, pude ver que era una mujer mayor que yo, o al menos así la sentí, más vieja en el cuerpo, pero con una forma de estar parada que no era de fragilidad. Tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo, un abrigo demasiado delgado para la noche y una bolsa de tela colgándole del brazo como si pesara más que ella. Sus zapatos eran negros, gastados en la punta, y aún así estaban limpios. Ese detalle me golpeó. La limpieza cuando uno no tiene nada no es vanidad. Es resistencia. Ella no pidió permiso con palabras. Solo inclinó la cabeza levemente, como preguntando sin hablar. Yo, que llevaba horas sintiéndome invisible, hice un gesto torpe con la mano, señalando el espacio libre de la banca. Sentí el ridículo de ofrecer un lugar en una banca pública, como si fuera mi sala. Pero necesitaba algo que fuera mío, aunque fuera un gesto. La anciana se sentó despacio, con cuidado, como si cada movimiento fuera medido para no hacer ruido. No me miró de inmediato. Se acomodó la bolsa en el regazo y cruzó las manos encima, dedos largos, huesudos, con un anillo sencillo en el índice. Sus uñas estaban cortas, como las mías. Olía a jabón neutro, un olor tranquilo que no esperaba encontrar esa noche. Yo volví la vista al suelo, a las grietas del cemento, porque no sabía qué se supone que dice una madre expulsada en Año Nuevo. A lo lejos explotó otro cohete. La anciana no se inmutó. «Hace frío», dijo al fin, con una voz baja, firme. No era una voz dulce. Era una voz acostumbrada a que la escuchen. Sí, respondí. Me oí pequeña. Ella giró la cabeza y me miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, muy atentos. No tenían lástima. Tenían algo peor y mejor a la vez, claridad. ¿Te corrieron?, preguntó, sin rodeos. La pregunta me golpeó el pecho. Tan simple, tan directa. Yo tragué saliva. Podía mentir, podía decir que estaba esperando un taxi, podía inventar cualquier cosa para conservar un pedazo de dignidad frente a una desconocida. Pero esa noche mi dignidad ya estaba hecha trizas, y lo único que me quedaba era la verdad. Sí, dije. Mi hijo. La anciana sostuvo mi mirada un segundo más, como si quisiera confirmar que yo no estaba exagerando. Luego asintió muy leve, como si ya lo supiera desde antes de sentarse. En Año Nuevo, murmuró, mirando hacia el cielo donde estallaban luces. Elegante. No lo dijo con sarcasmo, sino con una calma que me hizo sentir menos loca. Mi quid calada. El aire me ardía en la garganta. ¿Tienes dónde ir?, preguntó. Pensé en mi casa. Pensé en la escritura, en el documento sin mi nombre, en la posibilidad de una cerradura cambiada. Pensé en mi orgullo. Pensé en el miedo. Me di cuenta de que la respuesta real era horrible. No sé, dije. Y esa frase, tan corta, me quebró por dentro. Porque una mujer de mi edad no debería decir no sé sobre su propia vida. La anciana respiró hondo. Metió la mano en su bolsa y sacó un pañuelo. No era de tela fina. Era uno de esos que se lavan y se reutilizan hasta que se vuelven suaves. Me lo extendió sin decir nada. Yo lo tomé por inercia, y cuando lo apreté entre mis dedos sentí que estaba tibio, como si lo hubiera cargado cerca del cuerpo. No lloré. Pero el hecho de tener algo en la mano que alguien me daba sin pedirme nada a cambio me aflojó el pecho. Me limpié la nariz aunque no la tenía mojada. Solo necesitaba hacer un gesto humano. No tienes que contarme, dijo ella, y la forma en que pronunció tienes no sonó a consuelo, sonó a permiso. Pero si lo cuentas, al menos no te quedas sola con eso. Me quedé mirando el pañuelo. Afuera, una carcajada estalló en algún balcón cercano. La vida seguía, indiferente. Yo sentí la necesidad absurda de justificar a Julián, como si todavía pudiera salvarlo en mi mente. Está influenciado, dije. Mi nuera. Ella organiza todo. ¿Él solo? La anciana levantó una mano, no para callarme, sino para detener esa excusa. No me digas lo que él es.
Dime lo que hizo. Esa frase me dejó sin aire. Era tan simple. Lo que hizo. Lo que hizo sin adornos. Me cerró la puerta, dije, y mi voz salió ronca. Me sacaron con una maleta. Como si yo fuera. Como si fueras un estorbo, completó ella, y lo dijo con una precisión que me dolió. Me miró de nuevo. Y tú sigues diciendo, influenciado, punto. Sentí calor en la cara. Vergüenza. No porque ella me juzgara, sino porque estaba viendo algo que yo me negaba a mirar. Yo seguía protegiendo a quien me había hecho daño. Es mi hijo, dije, casi en un susurro. Y tú eres su madre, respondió ella. No su excusa. Hubo un silencio. No uno incómodo. Uno pesado, de esos que se sienten como una puerta cerrándose por dentro. Yo apreté el pañuelo. Me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. La anciana bajó la vista a mi maleta. «Traes toda tu vida ahí», dijo. No, respondí sin pensar. Mi vida estaba adentro. Señalé con la barbilla hacia la dirección de la casa de Julián, aunque no se veía desde ahí. La anciana siguió mi gesto. Sus ojos se afilaron apenas. ¿Tu casa?, preguntó. La palabra me encendió un nervio. Mi casa, la de antes. La que era mía con mi esposo. Creo que ya no es mía. No lo dije como drama. Lo dije como una constatación. Como si al pronunciarlo, el aire se volviera más frío. La anciana no reaccionó con sorpresa. Eso me inquietó. Se quedó quieta, como si encajara una pieza. Luego metió la mano otra vez en su bolsa y sacó una botella pequeña de agua, de esas que se compran en la tienda, y me la puso en las manos sin preguntarme si tenía sed. Bebe, dijo. Yo bebí un sorbo. El agua estaba fría, pero me aterrizó. Sentí el líquido bajando por mi garganta, como si limpiara algo. ¿Cómo sabes que ya no es tu casa?, preguntó. Saqué el documento de mi mente como si fuera una espina. Vi un papel, dije. Un documento. Mi nombre ya no aparecía. Aparecía el de mi nuera. La anciana cerró los ojos un segundo, como si confirmara una sospecha. ¿Tienes una copia?, preguntó. Negué con la cabeza, y luego dudé. No, bueno. Tengo papeles. Guardé lo que encontré. No sé si sirve. No entiendo esas cosas. Las entienden los que las hacen, dijo ella, y su voz se volvió más dura. Los demás solo pagan. Esa frase me dio un escalofrío. Porque era verdad. Yo había firmado cosas en la vida sin leer letra pequeña. Había confiado. Había creído que el amor y la familia eran contratos invisibles. La anciana miró hacia la calle, como si buscara algo. Luego dijo, casi casual. ¿Tienes abrigo de más? Yo bajé la vista a mi abrigo. Era un abrigo bueno, de lana, el que Ernesto me regaló un aniversario cuando todavía podíamos darnos esos lujos. Yo lo traía puesto porque esa noche el frío era cruel. Y, sin embargo, al mirar a la anciana, vi sus manos huesudas, su abrigo fino, el leve temblor en su hombro cuando soplaba el viento. No pensé. No calculé. No fue heroísmo. Fue un gesto automático, como cuando uno ve a alguien al borde de algo y estira la mano. Me quité mi abrigo. Sentí el golpe del aire frío contra mis brazos. Una punzada inmediata. Aún así, lo doblé y se lo puse encima a la anciana con torpeza. Está muy helado, murmuré. Tómalo. Ella me miró como si yo hubiera hecho algo que no esperaba. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, y en ese instante yo pensé que me iba a decir que no podía aceptarlo, que era demasiado. Pero no. Ella lo tomó con ambas manos y se lo acomodó con una calma que parecía un ritual. Luego metió las manos en los bolsillos y respiró hondo. Gracias, dijo, y su voz se suavizó apenas. El frío me caló más. Me abracé a mí misma. Y fue ahí, justo cuando mi cuerpo empezó a temblar, que la anciana sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de película. Una sonrisa pequeña, casi privada, como quien confirma una intuición. Pasaste la prueba, dijo. La frase me atravesó como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Me quedé mirándola, confundida, con el pecho apretado. ¿Qué prueba?, logré decir. Ella se inclinó un poco hacia mí. Su rostro estaba cerca, y vi líneas profundas alrededor de su boca, pero no de amargura. De haber vivido. La prueba que nadie te avisa, dijo. La que aparece cuando te quitan todo. A ver si te vuelves piedra o sigues siendo humana. Yo me quedé sin palabras. Quise preguntarle quién era, porque hablaba así, porque parecía saber tanto. Quise decirle que yo no era buena,
que solo estaba acostumbrada a dar, que quizá era una mala costumbre. Pero antes de que yo hablara, ella metió la mano en su bolsa otra vez. Sacó una tarjeta doblada, de cartón grueso, con un borde gastado. La sostuvo un segundo como si midiera cuánto debía darme. Escucha, dijo. No te voy a prometer milagros. Pero sí te voy a dejar una pista. Porque si lo que dices es cierto, alguien está jugando con tus papeles. Y eso se detiene con nombres, no con lágrimas. Me extendió la tarjeta. Yo la tomé. Estaba tibia, como el pañuelo. Tenía un nombre escrito a mano y una dirección. La letra era firme, vieja, como de alguien que escribe cartas. Licenciado Rivera, leí en voz alta, y luego la dirección, una oficina en el centro, no muy lejos. ¿Quién es?, pregunté, y mi voz sonó más desesperada de lo que quería. La anciana me miró con una seriedad tranquila. Alguien que no le debe nada a tu nuera, dijo. Alguien que no se impresiona con sonrisas. Dile que vas de parte de Amalia. Amalia. El nombre cayó con peso. No sonaba común. Sonaba a alguien que dejó marca. ¿Usted es Amalia?, pregunté, y mi corazón se aceleró. La anciana no respondió directamente. Se levantó despacio, con el abrigo mío sobre los hombros, y la bolsa colgándole del brazo. Por un segundo pensé, se va a ir con mi abrigo. Y luego me odié por pensarlo. Porque incluso en ese momento yo podía desconfiar de la primera persona que me trataba como humana. Eso también era parte de la noche, la desconfianza sembrada en el cuerpo. Ella dio un paso, luego se detuvo y me miró por encima del hombro. No dejes que te borren, dijo. Y no te sientas culpable por pelear por lo tuyo. La culpa es el hilo con el que te amarran. Luego caminó. No rápido, no escondiéndose. Caminó como quien sabe a dónde va. Se perdió entre la sombra de los árboles y las luces lejanas de los fuegos artificiales. Yo me quedé sentada, con los brazos abrazándome, sintiendo el frío sin el abrigo, pero con algo caliente en el pecho. Una mezcla rara de vergüenza y esperanza. Miré la tarjeta otra vez. Licenciado Rivera. La dirección. El nombre Amalia. Apreté el cartón con fuerza, como si pudiera desvanecerse. Me levanté, y al hacerlo sentí un mareo leve. Mis piernas estaban entumecidas por el frío y por el shock. Miré alrededor, buscando a la anciana. No estaba. Como si nunca hubiera estado. Me senté otra vez, más despacio. Saqué mi teléfono. La pantalla iluminó mis manos. Eran casi las 12:30. El año nuevo ya había empezado para todos menos para mí. Pensé en llamar a Julián. Pensé en enviarle una foto del documento, en decirle que lo sabía todo. Pero me detuve. No por cobardía. Por claridad. Esa noche yo había estado pidiendo permiso para existir. Y esa anciana, esa Amalia o quien fuera, acababa de dejarme algo distinto. Un camino que no dependía de mi hijo. Me puse de pie de nuevo, esta vez con decisión, y agarré la maleta. El asa estaba fría, pero mi mano ya no temblaba igual. Me guardé la tarjeta en el sostén, cerca del corazón, como había hecho con el documento. El aire me cortó la cara. Caminé hacia la avenida donde pasaban taxis, pensando en esa dirección, en ese nombre. No sabía si era una trampa, no sabía si era una broma cruel, no sabía si alguien podía realmente ayudarme. Pero por primera vez en semanas, no estaba esperando que Julián me salvara. Estaba pensando en salvarme yo. Mientras caminaba, sentí el peso de la noche en la espalda y el peso de la tarjeta en el pecho, y ambos pesaban distinto. La ciudad seguía celebrando, indiferente, pero yo ya no era solo la señora con maleta. Ahora tenía un nombre y una dirección. Y, aunque todavía no lo entendía del todo, sentí que la verdad estaba empezando a emerger, lenta, fría, inevitable, como el amanecer después de una noche que te cambia para siempre. Dormí en un hotel barato esa madrugada, uno de esos donde el recepcionista no te mira a los ojos y las sábanas huelen a detergente fuerte. No fue por comodidad. Fue por miedo. Miedo a llegar a mi casa y encontrarla cerrada como la de Julián. Miedo a que mi propio techo ya no me reconociera. Dejé la maleta al pie de la cama y me senté con la espalda contra la pared, abrazando las rodillas. A ratos escuchaba cohetes lejanos, como si el mundo siguiera celebrando que yo había sido expulsada. Cuando amaneció, el frío ya no dolía igual. Dolía más la claridad. Saqué la tarjeta del licenciado Rivera. La dirección estaba escrita con pulso firme, sin dudas. Centro, Edificio San Martín, 3er piso. Leí el nombre Amalia una y otra vez, como si al repetirlo pudiera entender quién era esa mujer que se había ido con mi abrigo y me había dejado una salida.
Llegué al edificio poco antes de las 9. Era un bloque antiguo, con mosaicos gastados en la entrada y un ascensor lento que se quejaba al subir. En la recepción había una señora con lentes y un suéter color crema. Me miró de arriba abajo y luego fijó los ojos en mi maleta. ¿A quién busca?, preguntó. Al licenciado Rivera, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La recepcionista levantó una ceja. ¿Tiene cita? Yo apreté la tarjeta en el bolsillo del abrigo, que ya no tenía. Sentí el vacío en los hombros, como una amputación. Saqué la tarjeta de mi sostén y la puse sobre el mostrador. Vengo de parte de Amalia. La señora no sonrió. No dijo qué raro. Solo tomó la tarjeta, la leyó, y su postura cambió, como si alguien hubiera pronunciado una contraseña. Espera un momento, dijo, y marcó un número interno. Mientras hablaba, yo miré alrededor. Había un cuadro viejo con un paisaje, una planta medio seca, y un reloj que sonaba fuerte, como si quisiera recordarme que el tiempo no se detiene aunque a una le estén robando la vida. «Puede pasar», dijo al fin. Oficina 312. El pasillo olía a papel y café. La puerta 312 estaba entreabierta. Toqué 2 veces. Una voz masculina, grave, respondió, «Adelante». El licenciado Rivera no se parecía a un héroe. Era un hombre de unos 60, traje oscuro, lentes, cabello con canas bien peinadas. Su escritorio estaba ordenado, pero no impecable. Había montones de folders y una taza de café con una mancha seca en el borde. Eso me tranquilizó. La gente peligrosa suele ser demasiado perfecta. La gente que trabaja de verdad tiene señales de cansancio. Me miró con atención, sin prisa. «Marta», preguntó, pronunciando mi nombre como si ya lo supiera. Yo asentí. «Sí». «Siéntese», dijo. No me ofreció consuelo. Me ofreció un asiento. Agradecí esa normalidad. Me senté y coloqué mis papeles sobre el escritorio, con manos cuidadosas, como si fueran frágiles. Él no los tocó de inmediato. Me miró primero a mí. «Amalia no suele mandar gente», dijo. «Así que asumo que esto es serio». No preguntó quién era Amalia. Eso me indicó que no era un mito. Era alguien real, alguien con peso. «Creo que mi nuera cambió documentos», dije. Y al decirlo en voz alta, sentí vergüenza. Como si fuera una confesión de debilidad. Rivera no reaccionó con sorpresa. «¿Qué documento vio?» Saqué el papel que había guardado, la copia donde mi nombre no aparecía. Se lo extendí. Él lo leyó con rapidez profesional, sin mover un músculo de más. Luego dejó el papel sobre el escritorio con una calma que me heló. «Esto no es una escritura», dijo. «Es una modificación de titularidad adjunta a un poder». «¿Y aquí?», señaló con la punta de su pluma una línea. «Aquí aparece una firma que pretende ser suya». Yo miré. Era mi nombre escrito, sí, pero no era mi trazo. Yo firmo con una curva en la M, siempre lo he hecho así. Esa firma era recta, apurada, como escrita por alguien que solo imitó la forma general. «No firmé eso», dije, y mi voz se quebró por primera vez en días. Rivera sintió, sin drama. «Lo sé». Esa certeza, tan simple, me hizo un daño y un alivio al mismo tiempo. Me quedé mirándolo, esperando la siguiente puñalada. «¿Su esposo falleció recientemente?», preguntó. «Hace 9 meses», respondí. «¿Hubo testamento?». «Sí», dije, y de inmediato sentí el nudo. Ernesto había dejado todo en orden, según él. La casa a mi nombre, el seguro, una cuenta pequeña. Él siempre decía, «para que no te falte». Y yo le creí. Rivera abrió un folder. «Amalia me dejó una copia de algo hace meses», dijo, y mi estómago se apretó. «No sabía que era usted hasta hoy». Sacó un documento y lo deslizó hacia mí. En el encabezado vi el nombre de Ernesto. Sentí un golpe en el pecho. Era una copia del testamento, con celos. Yo reconocí la notaría. Reconocí la fecha. Pero había algo más. Una hoja adicional, un anexo que yo nunca había visto. «Le sugiero que lo lea», dijo Rivera. Mis dedos temblaron al tomarlo. Leí despacio, porque mi mente estaba nublada. El anexo decía que, en caso de incapacidad, presión o manipulación hacia mí, cierta parte de la herencia debía quedar en un fideicomiso temporal, administrado por un tercero. El tercero era Amalia. Aparecía su nombre completo, Amalia Castañeda. Y un cargo, albacea sustituta. Mis ojos se llenaron de agua. «¿Quién es ella?», susurré. Rivera se recargó en la silla. «Una vieja clienta de su esposo», respondió.
Y alguien que ha visto suficientes familias romperse por dinero. Su esposo fue prudente. Prudent. Ernesto sabía. En algún lugar, él había sabido que Julián, que Camila, que el amor podía torcerse cuando olía a herencia. La idea me dolió. Porque significaba que Ernesto también sabía algo de mí, que yo era capaz de ceder hasta quedarme sin nada. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté, con el papel apretado entre mis dedos. Significa, dijo Rivera, que si se demuestra que hubo fraude o coerción, usted puede recuperar la titularidad y anular cualquier poder firmado bajo presión. Y significa algo más. Señaló otra línea. Este fideicomiso se activa con una notificación. Amalia podía activarlo. Pero no lo hizo. ¿Por qué?, pregunté. Rivera me miró, y por primera vez vi algo parecido a emoción en su rostro, una dureza cansada. Porque quería ver si usted aún tenía voluntad. Si usted venía por su cuenta. Si usted no esperaba que alguien más la salvara. El eco de la anciana en la banca volvió. Pasaste la prueba. Sentí náusea. No por la idea de una prueba, sino por darme cuenta de lo cerca que estuve de rendirme. ¿Ella es la anciana?, pregunté, y mi voz salió frágil. Rivera no confirmó ni negó. Solo dijo, Amalia es discreta. Y muy precisa. Me quedé mirando mi reflejo leve en el vidrio del cuadro del despacho. Una mujer con ojeras, sin abrigo, con el cabello recogido deprisa. Y aún así, ahí estaba. En una oficina. Con papeles. No llorando en una banca. Necesito pruebas, dijo Rivera, volviendo al trabajo. No basta con, creo. Necesitamos fechas, firmas, movimientos. ¿Tiene acceso a sus documentos originales? ¿A su casa? Sentí el miedo volver. No he ido, admití. No sé si puedo entrar. Rivera anotó algo. Vamos a hacer esto en orden. Primero, una revisión registral. Segundo, una notificación formal. Tercero, una medida cautelar si es necesario. Y me miró con calma. Necesito saber algo, Marta. ¿Su hijo participa, o solo mira? La pregunta me pinchó donde más me dolía. No quería decirlo. No quería ponerle esa etiqueta a Julián. Pero la noche anterior él había sostenido la puerta abierta mientras me empujaban afuera. Eso también era una forma de participación. Él deja que ella decida, dije al fin. Y repite lo que ella dice. Rivera asintió, como si lo hubiera esperado. La pasividad también firma, murmuró. No era un sermón. Era un hecho. Cuando salí de la oficina, tenía en la bolsa un listado de pasos y una copia certificada del anexo. También tenía algo más, una fecha para una diligencia y una dirección de notaría donde pedirían el historial. Todo sonaba frío, técnico. Y sin embargo, era la primera vez en semanas que el mundo tenía estructura. Tomé un taxi hacia mi casa. Cada calle que avanzábamos me apretaba el pecho. Yo miraba por la ventana como si fuera una extranjera regresando a un lugar que tal vez ya no me pertenecía. Cuando llegamos, el portón estaba igual. La pintura estaba descascarada en una esquina. La planta que Ernesto había puesto junto a la entrada estaba seca. Todo se veía normal. Eso era lo más aterrador, que el robo no dejara huellas visibles. Metí la llave en la cerradura. Gyro. La puerta se abrió con un crujido leve, como un suspiro. El olor a encierro me golpeó. Polvo, madera, un rastro mínimo de colonia de Ernesto que ya no debía existir. Entré despacio, como si la casa fuera un animal dormido. Encendí la luz. El foco tardó un segundo en prender, parpadeó. Vi la sala. Todo estaba como lo dejé, pero no exactamente. El portarretratos con nuestra foto de aniversario estaba volteado hacia la pared. No caído. Volteado. Como si alguien no quisiera verlo. Sentí rabia. De esa que quema con precisión. Caminé al cuarto donde guardaba documentos en un mueble viejo. El cajón estaba entreabierto. No mucho. Lo suficiente para que yo supiera que alguien lo había tocado. Abrí del todo. Mi carpeta de escrituras no estaba. El hueco era limpio, como el de mi taza. Empecé a respirar rápido. Entonces escuché un sonido afuera. Un coche frenando. Una puerta cerrándose. Pasos en la grava. Me quedé quieta en la sala, con la luz encendida, como si mi presencia fuera un anuncio. El corazón me golpeaba las costillas. Me acerqué a la ventana y me asomé apenas. Era Julián. Venía solo. Sin Camila. Traía el rostro tenso, como quien se prepara para un choque. En una mano llevaba una bolsa de supermercado, en la otra, su teléfono.
Miró la casa como si fuera ajena. Miró alrededor, nervioso. Luego caminó hacia la puerta. Yo no me moví. Lo dejé entrar si podía. Quería ver qué hacía cuando no tenía público. La llave giró. La puerta se abrió. Julián entró y se quedó congelado al verme. «Mamá», dijo, y su voz se quebró apenas. ¿Qué haces aquí? La pregunta era absurda. Pero era real. Para él, yo ya no pertenecía aquí. «Vine a mi casa», respondí. Mi voz salió tranquila, casi fría. Me sorprendió. ¿Tú qué haces aquí? Julián tragó saliva. Bajó la mirada a la bolsa. Camila me mandó por unas cosas. Documentos. Dijo que era importante. Documentos. Ahí estaba. La confesión sin querer. ¿Qué documentos, Julián? Pregunté, y di un paso hacia él. No era amenaza. Era presencia. Él retrocedió un poco, como si mi firmeza lo asustara más que un grito. Los de la casa, admitió. Los papeles. Yo lo miré fijamente. ¿Sabes que mi nombre ya no aparece en un documento?, pregunté. Julián abrió la boca. La cerró. Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, yo no entiendo esas cosas, dijo, y sonó exactamente como yo había sonado frente a Rivera. Y entonces vi el espejo completo. Él también era cobarde, pero de una manera distinta. Él se escondía detrás de la ignorancia para no elegir. Yo tampoco entendía, le dije. Hasta que me sacaste con una maleta. Esa frase lo golpeó. Sus hombros se hundieron. No quería, murmuró. Camila, ella. Dime lo que hiciste, repetí, sin saber que estaba usando las palabras de Amalia. No lo que ella es. Julián se quedó quieto. Sus ojos se humedecieron. Abrí la puerta, dijo, casi sin voz. Y te dejé salir. La casa se quedó en silencio alrededor de nosotros. Solo se escuchaba el zumbido del foco. ¿Firmaste algo?, pregunté. Él negó rápido. No. O sea, firmé papeles de trámite. Camila me dijo que eran para ayudarte, para organizar, se llevó una mano a la frente. Mamá, yo pensé que era lo mejor. La misma frase. Pero ahora, en esa sala, sonaba hueca. Fuiste a buscar los documentos para que ella termine, dije. No fue acusación. Fue una línea recta. Julián apretó los labios. Yo solo quería que hubiera paz. ¿Y la paz era que yo desapareciera?, pregunté, y sentí algo duro en el pecho, no lágrimas. Piedra. Él no respondió. La culpa le colgaba en la cara como una máscara pesada. Saqué del bolso la copia del anexo del testamento. Se la extendí. Lee Deitch. Él la tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Vi sus cejas fruncirse, vi su respiración cambiar. Cuando llegó al nombre de Amalia Castañeda, levantó la vista. ¿Quién es?, preguntó. Alguien que tu papá puso ahí porque sabía, respondí. No dije porque sabía de ti. No lo necesitaba. Él lo entendió igual. Lo vi en su expresión, esa mezcla de vergüenza y rabia, pero su rabia no era contra mí. Era contra la realidad. Camila no sabe de esto, dijo, y su voz se llenó de urgencia. Todavía, respondí. El silencio volvió. Julián miró hacia el pasillo, como si esperara que Camila apareciera de la nada. Luego me miró a mí, y en esa mirada vi a un hombre que de pronto entendía que su pasividad tenía precio. Mamá, ¿qué vas a hacer?, preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido. Affura, un perro ladró. Una puerta de un vecino se cerró. La vida seguía. Pero en esa sala, todo dependía de mi respuesta. Yo apreté la copia del anexo entre mis dedos. Sentí el borde del papel clavarse un poco en la piel. Era real. Era mío. Era una herramienta. Myra Julián. Vi al niño que tuve en brazos, y vi al hombre que me dejó afuera. No eran dos personas distintas. Era el mismo. Y por primera vez, la decisión no estaba en manos de Camila, ni en la cobardía de Julián, ni en el destino. Estaba en las mías. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Julián seguía de pie frente a mí, con la bolsa de supermercado colgándole de la mano como un objeto absurdo, fuera de lugar. La casa parecía contener la respiración. Yo sentía el pulso en las sienes, pero no era ansiedad, era claridad. Por primera vez desde que Ernesto murió, no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Voy a quedarme, dije al fin. No levanté la voz. No fue una amenaza. Fue una afirmación. Julián frunció el ceño.
como si no entendiera. ¿Aquí? En mi casa, respondí. Y voy a hablar con el licenciado Rivera. Ya hablé. Las cosas se van a hacer como deben hacerse. Él abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No como madre. No como carga. Como una mujer que no estaba pidiendo permiso. Camila se va a enojar, dijo, y la frase salió automática, como un reflejo condicionado. Es posible, respondí. Pero eso ya no es mi problema. Esa fue la primera frontera que tracé. No con gritos, no con reproches. Con una línea clara que no necesitaba explicaciones. Julián bajó la mirada. Vi cómo algo se quebraba en él, pero no corría a recoger los pedazos. Ya no. No quiero pelear, añadió, casi suplicante. No quiero perderte. La frase me tocó, sí. Me tocó profundo. Pero también la entendí mejor que nunca. Perderme no fue lo que pasó, le dije. Miss soul taste. No hubo reproche en mi voz. Solo una verdad desnuda. Julián se pasó la mano por el cabello. ¿Y ahora qué?, preguntó. Pensé en la anciana en la banca. En Amalia, o como se llamara realmente. Pensé en Rivera, en el anexo, en la palabra voluntad. Pensé en mi abrigo, en el frío, en la puerta cerrándose. Y pensé, sobre todo, en el cansancio que había llevado como identidad durante años. Ahora dije, voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, cuidar de mí. Julián asintió, pero no era un asentimiento tranquilo. Era el gesto de alguien que entiende que perdió el control. Se fue poco después, sin llevarse los documentos. La bolsa del supermercado quedó olvidada en la entrada. La tiré a la basura sin abrirla. No me interesaba saber qué había dentro. Los días siguientes fueron precisos, casi quirúrgicos. Rivera actuó rápido. La notaría confirmó irregularidades. Las firmas no coincidían. El poder fue suspendido de forma cautelar. La titularidad quedó congelada hasta que se resolviera todo, lo cual, para efectos prácticos, me devolvía el control inmediato. Camila llamó 2 veces. No contesté. Mandó mensajes largos, educados al principio, luego más cortos, más tensos. No respondí. No por venganza. Por higiene. Dormí en mi cama esa semana. La misma cama donde Ernesto y yo habíamos envejecido juntos. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas. Dejé que el aire frío se llevara el olor a encierro. Me di cuenta de algo curioso. El miedo se había ido antes que la tristeza. La tristeza seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Camila apareció una tarde sin avisar. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para una sopa simple. Escuché el golpe seco de la puerta al abrirse. No me sobresalté. Marta, dijo desde la entrada. No, suegrita. Marta. No volteé de inmediato. Seguí cortando. El cuchillo hacía un sonido regular sobre la tabla. Ese ritmo me sostuvo. Necesitamos hablar, añadió. Puedes hablar, respondí. Yo estoy escuchando. Camila avanzó unos pasos. Su perfume llenó la cocina. Era el mismo de siempre, pero ahora me resultaba invasivo. Esto se salió de control, dijo. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Sonreí apenas. No de burla. De cansancio. Ahora sí entiendo, respondí. Y funcionan mejor cuando se hacen sin mentir. Ella cruzó los brazos. Nadie te quiso hacer daño. La miré por fin. La miré con atención, como no lo había hecho antes. Vi una mujer acostumbrada a decidir, a empujar sin ensuciarse las manos. Vi también algo más, sorpresa. No esperaba resistencia. Me echaron de tu casa, dije con calma. Me sacaron con una maleta. Eso no es organización. Eso es daño. Camila abrió la boca para defenderse, pero levanté una mano. No para callarla. Para marcar el límite. No vine a discutir, continué. Ni a vengarme. Vine a decirte cómo va a ser. Se quedó quieta. Esta casa es mía, dije. Legalmente y en los hechos. Tú no entras aquí sin avisar. No tomas decisiones por mí. No tocas mis documentos. Y no usas a mi hijo como intermediario. Camila se tensó. Lo estás poniendo en mi contra. Negu despacio. Él eligió no ponerse de ningún lado. Eso también es una elección. Y él va a cargar con eso. La palabra cargar quedó suspendida. Ella respiró hondo, como conteniendo algo. Luego dijo, con una frialdad que ya no me intimidaba, esto va a afectar a Julián. Ya lo afectó, respondí. Y no fui yo.
Camila me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego giró y se fue. La puerta se cerró sin portazo. Yo me quedé de pie, con el cuchillo en la mano, y sentí algo nuevo. No victoria, sino espacio. Espacio interno. Como cuando se ordena una habitación y de pronto se puede caminar sin tropezar. Julián vino días después. Tocó la puerta. Toko. Ese gesto, tan simple, me dijo más que 1000 disculpas. Entró con cautela. Se sentó en la silla donde Ernesto solía sentarse. No hablaba. Yo serví café. El aroma llenó la cocina. Ese olor sí era mío. Mamá dijo al fin. Lo siento. Sunny. No corre a consolarlo. No le dije ya pasó. Dejé que la culpa hiciera su trabajo. No sé cómo arreglar esto, añadió. No se arregla, respondí. Se vive con ello. Y se aprende. Me miró con ojos cansados. Todavía puedo venir. La pregunta me dolió más que el abandono. Porque revelaba algo profundo. Él no sabía si tenía permiso para estar en la vida que él mismo había puesto en pausa. Puis venir, dis-je. Como hijo. No como dueño. Y no cuando tu esposa te mande. Julián asintió, y esta vez su asentimiento fue real. Con el tiempo, la casa volvió a sentirse mía. No porque cambiara mucho, sino porque dejé de pedir disculpas por ocupar espacio. Colgué de nuevo la foto de aniversario. Enderecé el portarretratos. Arreglé la planta seca, o la cambié, no recuerdo. Volví a usar mi taza con la grieta. Nadie la movió. Un día encontré mi abrigo doblado sobre la silla del comedor. Estaba limpio. Olia a Java Neutro. Dentro del bolsillo había una nota, escrita con la misma letra firme de la tarjeta. Gracias por devolverlo al mundo. ¡Ey! No intenté buscarla. Entendí que algunas personas aparecen solo para empujarte a una orilla distinta de ti misma. El año terminó sin celebración. No hubo brindis ni abrazos. Pero hubo algo mejor, silencio sin miedo. Me senté una noche en la sala, con la luz apagada, escuchando los sonidos normales de la casa. El refrigerador. Un coche pasando. Mi propia respiración. Pensé en todo lo que había perdido. La imagen de una familia unida, la ingenuidad, la certeza de que el amor bastaba. Pensé también en lo que había ganado. Autonomía, claridad, una versión de mí que no se disculpa por existir. No perdoné todo. No olvidé. Pero dejé de cargar con lo que no era mío. Y esa noche, sin fuegos artificiales ni cuenta regresiva, entendí algo que me dio una paz inesperada. No perdí a mi hijo esa noche. Me encontré a mí.